¿Qué le cuesta a Luisa González decir no acepto la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela? Mentir por convivir. Eso es algo que yo quiero anticipar en este momento. El próximo año 2026 va a haber reforma fiscal. ¿De dónde van a salir la plata? Sea el presidente de derecha o sea un presidente de izquierda, si incumple con la Constitución, hay que rechazarlo, hay que denunciar esas cosas. El contrato de Australia y el contrato de Progen, hasta el día de hoy se sabe a ciencia cierta si instalaron o no instalaron ¿Y la barcaza? ¿Y cuándo los medios en este país han estado imparciales? Usted que ha vivido más que yo. Yo recuerdo que cuando era niño, el día 10 de agosto, la gente sacaba y izaba su bandera fuera de las casas. O si no, la ponía la bandera en su ventana, a la tricolor. Claro. Pero ya no se ve eso. Se pierden los valores. Cada vez que llega un político de alguna línea, le vale trozo lo que la otra línea hizo. O sea, no hay una continuidad en el tema de obras, en el tema de leyes, en todo ese tipo de cosas. Siempre que llega uno nuevo, dicen lo que pasó, vale trozo. Vamos a hacerlo de nuevo. No discutir por trivialidades porque si mi presidente es de cartón o no es de cartón. ¿Es justificable que el presidente Daniel Noboa, con estos 11, 12 puntos que sacó de diferencia en la elección, proponga una asamblea constituyente o se puede cambiar con lo que tenemos? Primero, el tema del irrespeto a la Constitución. Entonces, me parece que es que como le cae mal esa Constitución y quiere hacer otra, así ya no la va a respetar. Esta sí la voy a respetar. La gente se apasiona en ídolos de barro, cuando lo que debería motivarnos, lo que debería ser el principal combustible para estar allí es justamente el querer un mejor país. Bienvenidos al podcast que siempre confío en el presidente Daniel Noboa. Después de las elecciones, después de este domingo, tenemos ahora la misión de conversar un poco de todo lo que sucedió en esa jornada electoral y lo que puede llegar a pasar en nuestro país. Y para eso, pues como cada semana aquí está el abogado Fejo. Bueno, como cada mes. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido a su podcast. Un gusto, Mauricio. Poder un poco entablar una tertulia respecto de tantas cosas interesantes que nos deja este proceso electoral. Hay bastante de lo cual hablar. Yo creo que hablar del pasado igual es para los emelexistas, así que tratemos de avanzar en la situación. Y yo quisiera arrancar con la pregunta que mucha gente se está haciendo: ¿por qué perdió el correísmo? Creo que es una suma de varias circunstancias realmente el fracaso del correísmo, ¿no? Pienso que terminó pasando factura lo que en algún momento conversamos respecto a que el máximo líder de la Revolución Ciudadana era el principal enemigo de su candidato, ¿no? Realmente fue un muy flaco favor que le hizo en el mismo momento en que empezaron a buscar las alianzas. Yo creo que ese pie quedó como sedazo. Con todo el mundo, por supuesto, en discutir con todo el mundo, en pelearse con Isa en Twitter y con todo el que disiente, ¿no? Realmente ese fue y es una de las características del expresidente Correa, y finalmente eso termina pasando factura. Además de eso, yo creo que también otro factor importante al momento de evitar que la candidata Luisa González pueda seguir sumando apoyos populares, creo que fue el podcast que subió con Patiño, que también es un craso error. Yo no sé, la verdad, sinceramente le pegaron, o sea, se ganaron la medalla del campeonato a tiro al pie, ¿no? Hablar sobre un tema tan sensible como la pérdida de hegemonía del dólar en una economía dolarizada como esta, despotricar del dólar y de los Estados Unidos de la manera en que lo hicieron, bueno, podían haberlo hecho dentro de la sala de su casa, con una cerveza, como cualquier otra conversación entre amigos, pero realmente el error está en hacer un podcast público y esperar que no tenga repercusiones, cuando finalmente lo que justamente se había hablado en las últimas semanas de la campaña fue acerca de los ecuadólares y la desdolarización, entre comillas, que se pretendía desde el correísmo. Entonces, creo que todo eso avivó la llama del miedo, ¿no? Y finalmente eso terminó restándoles. Y yo creo que el último clavo del ataúd fue la revelación de los chats de Verduga, que lo que demuestran es que en el propio movimiento ni siquiera hay unidad para poder mantener esa candidatura y sostenerla en el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso termina afectando y restando votos y realmente es una pérdida de credibilidad
ante la imagen pública. Y creo que también al final es la forma en cómo el otro candidato o el equipo de campaña de Noboa pudo catapultar a su favor el discurso de los gestores de paz. Entonces fue, como digo, una suma de varios factores, de un montón de aristas dentro del problema que coadyuvaron a que finalmente no pueda sumar, porque saca la misma votación que la primera vuelta, ¿no? Entonces, en el balotaje, inclusive un poquito menos. En el balotaje realmente no hay una diferencia. Entonces creo yo que esas son a mi modo de ver, los errores, graves errores que comete el correísmo y que lo pierde más allá que por virtudes de su contrincante, por errores propios, grasos errores propios. Yo tuve la fortuna de ver el debate junto a mi padre, que también es político y es arrecho, así como nosotros que somos políticos de vez en cuando, pero arrechos 24/7. Y yo le hacía una pregunta a mi veterano y le decía, ¿qué le cuesta a Luisa González decir no? No acepto la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Mentir por convivir, mentir como lo hace la política. ¿Qué es más meritorio? Esa verdad, aunque duela, de que ellos tienen su ideología y de que piensan como piensan, aunque eso no es que les quite los votos que ya tienen, porque la gente que iba a votar por ellos, va a votar por ellos, pero sí la captación de nuevos votos por ese tipo de vainas, por lo de los dólares, porque estaba el mismo candidato a vicepresidente, había hecho su tesis y toda la vaina, por lo de Patiño y Correa, la misma Luisa González en el debate. ¿No era mejor mentir por convivir o es más meritorio el hecho de que hayan respetado su ideología hasta el final? Siempre será importante ser coherente con lo que se piensa, ¿no? Más allá de que guste o no guste, porque si nosotros nos remontamos históricamente a lo que fue el correísmo, ellos siempre tuvieron el presidente Hugo Chávez en aquel momento como un referente, claro, de ideológico dentro de su movimiento. Entonces, incluso en esta batina se cantaba la canción de Che Guevara, la canción se lo hacía Viva Venezuela, Viva Cuba. Entonces ellos. Yo creo que desde lo ideológico el asunto es, digamos que correcto en ese sentido de ser coherente. Ahora que evidentemente, dadas las circunstancias y el contexto histórico de lo que ha pasado últimamente, de lo que pasó con las elecciones en Venezuela, finalmente termina siendo un tema álgido y un amigo incómodo, ¿no? Ese presidente ilegítimo que tiene Venezuela. Pero yo creo que más que el hecho de aceptar o no aceptar a Maduro como un presidente o reconocer a ese presidente, creo que el debate, en el formato en que se presentó el debate de la segunda vuelta, no aportó tampoco nada y personalmente yo cuando lo vi me quedé nuevamente con más dudas que certezas, porque ninguno de los dos candidatos, ojo, y esto también es un llamado de atención al presidente electo, ninguno de los candidatos se refirió sobre temas necesarios dentro del país, ¿no? O sea, fue bastante digamos que general, se dedicaron básicamente a atacarse, pero no se habló de lo importante, por ejemplo, de la deuda externa que tiene el Ecuador y que este año 2025 hay que pagar más de 3.500 millones de dólares en deuda externa. ¿De dónde? Y ninguno de los dos candidatos dijo cómo se va a financiar eso. Y ojo, eso es algo que yo quiero anticipar en este momento. El próximo año 2026 va a haber reforma fiscal. Así que, ¿de dónde van a salir la plata? Es de los impuestos de la gente que trabajamos, o sea, de todos. Nos guste o no nos guste, eligieron un presidente de la derecha, entonces hay que ser consecuente con lo que se eligió. Y es lo que va a pasar. Bueno, más adelante en el podcast vamos a hablar un poco de las cosas que pueden llegar a pasar, lo que sabemos que va a pasar y las predicciones de estos 4 años que vienen con Daniel Noboa. Pero efectivamente, regresando un poco al debate, en el debate yo creo que ambos tuvieron sus victorias. Luisa pudo sacar el no voy a pagar la deuda de mi familia. Por otro lado, pues todo lo que se dijo en el debate marcó prácticamente esta segunda vuelta, y es un poco raro. Le decía yo a un pana que por lo general los debates se hacen un poquito antes de que acabe la campaña. Esta vez se hizo prácticamente al inicio. Media campaña, sí, al inicio de la campaña, y eso marcó muchas cosas y de cierta forma también enfrió un poco todo el asunto. Al hablar de esto quisiera ver
bajo su perspectiva, una persona conocedora de las leyes, ¿qué tanta mano metió Daniel Noboa o el estratega que estaba detrás de Daniel Noboa para marcar este tipo de hitos, como lo del debate, marcar un poco las cosas alrededor de lo que pasaba con Luisa González, qué sé yo, algunas cuestiones con el Tribunal Contencioso, esto de no pedir permiso para la campaña, de quien tenía que hacerse cargo de la presidencia, que en ese caso sería la vicepresidenta. Todo ese tipo de cosas, ¿hubo mano ahí o se dieron las cosas ahí? Igual Daniel Noboa no tiene nada que ver. A ver, es que realmente en la política no se da puntada sin hilo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí convergen varios factores, ¿no? Y lo principal es el hecho de que existe una moral flexible para juzgar a los gobernantes, y eso es dañino. En algún momento habíamos conversado de esto y decíamos que sea el presidente de derecha o sea un presidente de izquierda, si incumple con la Constitución hay que rechazarlo, hay que denunciar esas cosas. Porque finalmente eso termina a la larga creando una inseguridad y no sabemos si mañana pasado, en un tema puntual que a él no le conviene o no le conviene, pueda también hacer lo mismo en un tema de índole general que nos afecta a todos. Entonces recordemos que el presidente es el primer servidor público del país y tiene que cumplir con la Constitución como un deber, ¿no? Y el hecho de no respetar, por ejemplo, la sucesión de la campaña, la sucesión de la presidencia, es un asunto muy grave, pero que finalmente, gracias al aparato propagandístico enorme que hubo desde la presidencia, el tema en redes con TikTok, tratando de reunirse con los jóvenes y preguntando trivialidades, porque realmente a mí por lo menos sí me molestó. Hay un video dentro de la campaña de Noboa que se reunía con los jóvenes en Quito y salía una chica bastante jovencita diciéndole o preguntándole al presidente. Personalmente yo escuché con atención en ese momento. Si le gustaba Bad Bunny. Si le gustaba Bad Bunny. ¿Cuál es su canción favorita? Entonces, claro, cuando vi ese clip, realmente lo primero que se me vino a la mente es qué es lo que pasa con las generaciones nuevas, qué es lo que pasa con los jóvenes. Es más importante un tema tan trivial como eso que el cómo se va a generar empleo, el cómo se va a resolver el problema de la inseguridad. Creo que ese video es una muestra fehaciente de qué tan desconectada está la población en general de los temas importantes de la política y cómo eso permitió poder distraer la atención de asuntos mucho más graves para finalmente enfocarse simplemente en la imagen del presidente. Porque recordemos, dentro de la retórica que ha manejado el partido de gobierno y la campaña del presidente fue que es muy corto tiempo, que los problemas no pudieron haberse solucionado y no lo creo tan así. Una de las cosas positivas que yo creo de esta elección a partir de ahora es que se sepultó al correísmo, pero también se sepultaron las excusas, porque de aquí en más ya no vamos a poder decir la culpa es de Correa, es corto el tiempo, el gobierno anterior no lo hizo. Entonces creo que lo positivo de todo esto es esa parte y de aquí en más... Bueno, no sabemos si se acabaron las excusas, porque las excusas siempre van a haber. No, es que no podemos hacer esto porque tenemos el mismo problema del año pasado. Se nos va a ir la luz en el 2027 porque la misma vaina que pasó en el 2024. Mira, aquí hay algo también. Dentro de la campaña hubo mucha repercusión por parte de la prensa que evidentemente defiende una agenda, ¿no? Eso es así. Entonces, hay un tema grave en cuanto a la falta de ética, a la falta de criterio, al cinismo hasta cierto punto de cierta prensa para con lo que pretenden vender, ¿no? Porque no es una opinión el decirle a la gente que vote por tal candidato tratando de ocultar todo lo anterior y haciendo como que vivimos en un estado paraíso, ¿no? Claro, es que abogado, es complicado cuando se junta el poder económico con el poder político, porque el poder económico de cierta forma también mueve a los medios para convocar eventos, para hacer shows privados. Sí, pero más, cuando se junta con el poder político, lógicamente van a tratar de hacer lo que hacen con el poder económico. Pero más allá de eso, hay algo aquí que nuevamente volvemos a que se criticaba, por ejemplo, al presidente Correa en su momento cuando utilizaba los canales del Estado que eran TC y Gamma TV para hacer la propaganda del Estado. Y si tú ves, por ejemplo, en TC
hubo, en la última semana de campaña, hubo una editorial, entre comillas, con todas las comillas que le puedan caber, del señor Rafael Cuesta, ¿no? Que, o sea, es terrible, es una felación, ¿no? Sí. Terrible, impresionante. Entonces, invitando a los indecisos a votar por el presidente Noboa. Entonces, yo, dentro de las cosas que escuché dentro de esa intervención, que lamentablemente la escuché y la vi, ¿no? Con toda la indignación del caso. Como la máquina del tiempo en la primera vuelta. Evidentemente, sí. Entonces, dentro de esa intervención decía que el presidente candidato había hecho una excelente gestión para el manejo de la crisis eléctrica. Entonces, ¿de qué excelente gestión estamos hablando si estuvimos lo que pasa es que 2 meses y medio sin poder trabajar porque no teníamos energía eléctrica? El contrato de Australia, el contrato de Progen, hasta el día de hoy se sabe a ciencia cierta si instalaron o no instalaron. ¿Y la barcaza? No, pero entonces, yo creo que la directriz de la estrategia de campaña, porque no sé si igual el presidente tendrá todas las luces como para poder generar la movida, pero yo creo que el estratega de campaña lo que dijo fue: bueno, yo te voy a pautar, te voy a dar a ti como medio independiente, no hablemos de TC, de Ecuavisa y tal, te voy a dar a ti, tú que tienes tu página de Facebook, te voy a dar $2,000. Quiero que me hagas campaña. Y tú dices, bueno, el medio de comunicación tiene que vivir de la publicidad, entonces yo le comparto los boletines y todo eso. No. Háblame mal de la otra candidata, pues. Y de cierta forma, coaccionas a la prensa para que no reciba publicidad de la otra campaña. Porque eran dos líneas, o sea, era correísmo y novoísmo, por así decirlo. Entonces, al medio de comunicación recibir su pauta y tener para la papa ese mes y medio de campaña, también al ver el estratega en cambio de RC, que el medio está pautado, ya no lo pauta. Y aparte el medio no lo va a aceptar. Entonces, era toda una coacción para que se hable bien de Noboa, pero también se hable mal de Luisa, que se hable de los $2,000, que se hable de lo de Venezuela y toda la maraña de cosas que pasaron en este mes. Entonces también cortaron por ese lado, por eso digo que cuando el poder económico y el poder político se juntan, va a pasar ese tipo de cosas. Y si vemos por ese lado, no sé si como excusa, pero es por eso que Luisa González salía en todas las publicidades de YouTube, porque era el único medio que tenía para poder darle a conocer a la gente en redes sociales su propuesta de campaña, que también era hablar un poco mal de Noboa, pero vamos por eso. Entonces, en su momento Rafael Correa usó a los medios del Estado, los medios incautados, para lanzar su publicidad. Prácticamente pasó lo mismo, pero en una época un poco más moderna, donde cada quien tiene su teléfono y cada quien está conectado a internet. Entonces, la lectura que yo le hago es, trataron de cortar por todos lados, que se hable bien, que alguien hable bien de Luisa González. Sí, pero a ver, es que no se puede hablar bien de una candidata que hace mal las cosas de casa adentro. Entonces es un escenario muy complejo. Claro. Muy complejo. Entonces, yo uno de los videos que me llevo de esta campaña es uno de Batman Guayaco, no sé si lo ubica, abogado Batman Guayaco. Es un man guayaco que se pone una máscara de Batman, que salió en un video diciendo así todo triste, con música triste y cabizbajo, diciendo $500. $500 yo recibía de Daniel Noboa, para hablar bien de Daniel Noboa, para lavarle la cara al presidente. Pero un día ya no pude más y los rechacé. Y por eso salí junto a Luisa González en las caravanas y haciendo toda la movida. Entonces, los medios, ya no sé hasta qué punto terminan siendo éticos, porque igual se venden al mejor postor. O sea, ¿y cuándo los medios en este país han estado imparciales? Usted que ha vivido más que yo. A ver, ciertamente lo que ocurre aquí es que en el tema de redes sociales no hay una regulación como tal, o realmente existe un déficit de regulación. Pero recordemos, o sea, los creadores de contenido en su mayoría no son pues personas que han ido a la universidad a estudiar comunicación social. Uh-huh. Entonces, creo que eso es parte de el hecho de que se utilice a ese tipo de canales en donde no hay ética, en donde no hay un criterio, simplemente son un espacio de entretenimiento X y ya. Y sabe que pasa algo curioso que conecta lo de la campaña con lo que vamos a vivir ahora, y es que la mamita del presidente, que posiblemente sea la presidenta de la asamblea, en alguna entrevista salió a decir que estaban pensando en de alguna forma regular las redes sociales.
cuando ellos usaron las redes sociales para poder posicionar su mensaje. Realmente es irónico. Y es un poco extraño bueno, igual la señora Anabela tiene muchos años de edad y posiblemente no termine de entender lo que pasa en redes sociales. Para explicarle un poquito, no sé si la señora Anabela nos esté viendo esto, si nos está viendo la queremos mucho, doctora. Las redes sociales ya tienen sus políticas que vienen cuando uno inicia sesión, cuando uno pone su correo y su contraseña y le da acepto a todo, sin leer lo que nos ponen las redes sociales, pero ya tienen sus políticas. ¿Cómo podría hacer el Ecuador para regular para subregular esas políticas que uno como usuario ya acepta? O sea, esa propuesta no tiene ni pies ni cabeza. Por eso es que se corta el seguidor, claro. Y es un poco adelantado. O sea, nos da un tráiler del chiste que va a ser la nueva asamblea. O sea, si ya tuvimos Día del Gamer, ¿qué día a usted le gustaría poner? Si fuera asambleísta por un día y le dieran un martillazo en la cabeza, ¿de qué día usted quisiera hacer en el año? Tiene varios días, tiene 365 días en el año. ¿Qué día le gustaría escoger para celebrar alguna cosa que usted quiera? Así como el día del gamer, el día del cuy, el día del encebollado. No, es terrible, es vergonzoso lo que pasa en la asamblea, ¿no? La verdad, con que celebren los días cívicos como deberían celebrarse, yo soy feliz. Usted que fue su joven profesor de amor también tiene que celebrar el día del maestro. Entonces, ustedes que nos están viendo, pónganos acá en los comentarios, alimentemos este debate. Si fueran ustedes asambleístas por un día, ¿qué ley propondrían para celebrar cierto día? Así como lo hemos establecido. Ley que propondría, a ver, yo creo que deberíamos rescatar los valores patrióticos de antes, izar la bandera el día 10 de agosto, el 24 de mayo, el 9 de octubre, el 3 de noviembre. Hacer el protocolo del día que toca. Debería, por supuesto, ¿no? Ya, eso prácticamente actualmente ya no se ve. Se están perdiendo los valores, ya los pelados no se desmayan en el acto cívico. Yo recuerdo que cuando era niño, el día 10 de agosto, la gente sacaba y izaba su bandera fuera de las casas. ¿No? Y eso, o si no la ponía la bandera en su ventana, ¿no? La tricolor. Claro. Pero ya no se ve eso. Se pierden los valores. Entonces, sí. Si a la gente no se acuerda lo que pasó el año pasado, ¿qué vamos a recordar de lo que pasó hace 80, 100, 200 años? Abogado, avancemos un poco más en el tema. Luego de las elecciones, estamos, para la gente que logre ver esto, para ponerlos en la línea del tiempo, estamos, el domingo fueron las elecciones, estamos a día miércoles. Durante este lunes, martes, miércoles han aparecido varias cosas relacionadas a persecución. Justamente hoy hacía yo la noticia para Hoy Te Enteraste, en nuestro medio de comunicación, que hay una lista negra que fue publicada en Twitter donde está Luisa González, Andrés Arauz, el alcalde de Guayaquil, está Pedro Granja, está la ex esposa de Villavicencio, que aparentemente habrían hecho un listado la gente mala de ADN. Habrían hecho, o sea, no me refiero a que la gente de ADN sea todos malos, sino hay unos 2 o 3 que son medio lámparas, que han hecho esta lista negra como para comenzar la persecución. Esa es una alerta que levantaron y que Rafael Correa compartió a través de su cuenta de Twitter. Y este tipo de cosas se van a dar o podrían darse, que bueno, ya hemos hablado nosotros aquí que cada vez que llega un político de alguna línea, le vale trozo lo que la otra línea hizo. O sea, no hay una continuidad en el tema de obras, en el tema de leyes, en todo ese tipo de cosas. Siempre que llega uno nuevo, dice lo que pasó, vale trozo. Vamos a hacerlo de nuevo. Eso pasa en nuestra política, pero ahora el tema de la persecución, el tema de que, bueno, si tú tienes otra línea, otra identidad, otra ideología política, te voy a perseguir. ¿Puede llegar a pasar eso en nuestro país? ¿Está pasando? ¿Ha pasado en nuestro país? Eso ha pasado de manera recurrente en la vida republicana del país. Recordemos en la década de los 90, los presidentes defenestrados salían huyendo y luego eran procesadas las personas que estaban dentro de la corte de ese presidente, ¿no? El séquito de ese presidente y en algunos casos hasta el mismo presidente, ¿no? Entonces es un asunto bastante grave porque se rechaza justamente el acercamiento del correísmo hacia regímenes autoritarios como el de Venezuela, pero sin embargo se actúa de la misma manera. Entonces es grave y también es vergonzoso, ¿no? Que se pretenda iniciar una caza de brujas respecto de las personas
que piensan diferente. Entonces, ahí hay una alerta que creo que afecta directamente a la democracia en el Ecuador. El presidente de Colombia salió en declaraciones, una vez que se conoció lo de la lista, a decir que todos quienes, si su nombre y su foto aparecen en la lista, que en Colombia son bienvenidos para apaciguar un poco esta parte de que sus vidas puedan correr peligro en este país. Ojo, no quiero decir que exista una carta o una patente de corso que exculpe a las personas, ¿no? No quiero decir con esto que exista una licencia para delinquir tampoco. A ver, pero hay que separar las cosas. Una cosa es perseguir a una persona por pensar diferente y otra cosa es acudir a los órganos competentes de la justicia para que se realicen las investigaciones que correspondan en el caso de la comisión de un delito. Porque, por ejemplo, la revelación de los chats de Verduga son bastante inquietantes en cuanto a las conversaciones que mantienen ciertas figuras visibles del correísmo con la finalidad de cooptar cargos. Que eso finalmente, si uno lo analiza en abstracto, eso es un delito que se llama tráfico de influencias. Entonces, donde yo estoy de acuerdo es en donde que se tienen que abrir las investigaciones para poder determinar la responsabilidad de las personas que cometieron o no cometieron una infracción de ese tipo. Exactamente. Pero lo que no se puede hacer bajo ninguna circunstancia es adelantar una persecución sin que exista un proceso judicial abierto. O sea, solamente porque tú me caes mal, porque tú no piensas igual que yo, o porque tú eres una figura visible del movimiento opositor, en este caso yo tengo que perseguirte. O sea, es como rescatar la receta del correísmo cuando perseguía, por ejemplo, a la señora Melissa Mora, cuando persiguió al señor Galo Lara, cuando hizo meter preso a los 10 de Luluncoto. El comentario que podría salir ahí debajo de la piedra es: se lo merecen. Es karma, los manes hicieron lo mismo y ahora le están haciendo ellos y por eso tienen que salir huyendo del país. Que eso lo diría una persona sin corazón igual, porque chuta, son gente que tiene familia, más allá del tema de la ideología, y como usted lo dice, que si tienen alguna cosa que resolver con la justicia, debería pues la justicia en este país ponerse las pilas y trabajar en eso, pero no prácticamente armar una lista para buscarlos donde estén y hacerles quién sabe qué cosa. Pero ahí yo quiero conectarlo con lo que la gente dijo y la gente hace. No sé, a mí me hizo mucho ruido un periodista de acá de la ciudad de Machala que celebraba esto como si hubiera sido un triunfo del ídolo, un triunfo del Barcelona. Decía: ¿te duele? ¿A dónde estás, trompudo? Sin ponerse trompudo, le decía a la gente que lo sigue, porque no sé, esto de la política levanta pasiones, así como el fútbol, pero yo creo que tienen que tratarse de formas muy distintas. La burla, la cháchara, ahí está pues tu Correa, ahí está pues tu Novoa, ahí está tu Luisa González. Y de cierta forma pues se cae en eso que para mí es un error, el sobrecelebrar el triunfo de un político. No sé cómo usted haya visto pues la reacción de la gente luego de los resultados. Es una consecuencia de todo el odio que se ha sembrado y de la polarización que vive la sociedad. No deberíamos bajo ninguna circunstancia perder la objetividad. Lamentablemente existe un virus inoculado dentro de esta sociedad que divide el pensamiento, realmente no el pensamiento, sino la simpatía por ciertos ídolos de barro, ¿no? Entonces creo yo que esa parte es muy perjudicial porque impide poder observar más allá e identificar cuáles son los problemas reales de este país. Entonces el debate se reduce a mirar así simplemente y decir fulano y fulano y de estos escojo tal, pero no nos damos cuenta que detrás de esas personas hay, digamos que un plan de gobierno que debería hacerse de una manera u otra para solucionar los problemas. Y que claro, el hecho de perder tiempo en discutir a quién le cae bien o a quién le cae mal el triunfo de X candidato, también impide poder exigir lo que se debería exigir a un presidente que esté más electo. Un comentario que escuché mucho es: yo prefiero estar sin luz 14 horas que ser Venezuela. No, es terrible, es terrible. Y es que ahí es donde yo no logro entender, ¿no? Porque se supone que deberíamos ver más allá, ¿no? Porque claro, sí, Venezuela es un fantasma que está
todas las elecciones detrás, que es una retórica que se maneja. Desde el 2006, porque por Alvarito le dijo a Correa, esa sonrisa falsa para llevarnos a la misma miseria que Venezuela. Estuvimos 10 años con un gobierno correísta y no fuimos Venezuela. ¿Por qué? Porque las condiciones no se prestan para eso. Les guste o no les guste, en el Ecuador aún hay un régimen democrático. Que igual no es nada en contra de la gente que dijo eso, porque del otro lado también había lo mismo. Alguien decía, yo prefiero ser Venezuela que estar 14 horas sin energía. Por supuesto, es que a ver, yo prefiero adorar a mi líder que esté en Bélgica y no al ídolo de cartón. Es que es que ahí es donde la sociedad está en ese rol. Digo que hay un problema grave de polarización y de odio en el país, porque lo que uno busca de un político es que brinde soluciones claras a los problemas más urgentes del país. No discutir por trivialidades, porque si mi presidente es de cartón o no es de cartón, o si mi presidente es el mejor presidente de la historia o no, sino es tratar de buscar soluciones urgentes a problemas como la inseguridad, como la falta de empleo, como el pago de la deuda social. Entonces, sobre eso nadie habla. Y a mí sí me preocupa enormemente el hecho de que la población en general esté más preocupada en trivialidades, en cosas sin sentido, en nimiedades, y no en exigir, en este caso... Deberíamos bajarle 2 rayitas a la pasión, porque así como hablé de estos comentarios que se dan en redes sociales, de comentarios de amigos míos también, de un lado y del otro, así como hablé de este periodista que le decía a los demás que no tienen que ponerse trompudos, la misma Londra Santiago, que está en la línea del correísmo, ella salió en un video diciendo maldito Noboa, malditos todos, malditos, o sea, pero con un coraje, un resentimiento que le salió del corazón. ¿Debemos bajarle un poquito la pasión política o esa pasión política igual en algún momento nos hará escoger bien? O la pasión igual nunca es buena. No sé, bajo su perspectiva. Hay que ser objetivos. Yo pienso que hay que ser objetivos. Si hay que celebrar o reconocer algo a un presidente, hay que hacerlo de manera objetiva. O sea, lo que hablamos en algún otro momento, de que durante el correísmo hubieron graves casos de corrupción. Sí, correcto, hubieron y tienen que ser investigados y algunos han sido sentenciados, sentencias polémicas. Y nos guste o no nos guste, están en firme y están cumpliendo varias personas que fueron procesadas penas, ¿no? Pero también no se puede desconocer que durante ese periodo hubo una ingente inversión social en temas de salud y educación y los servicios públicos eran mucho mejor que ahora. Entonces, a ver, ahí es donde creo necesario hacer un llamado de atención a todos los ecuatorianos, porque el hecho de no querer ser Venezuela desde la retórica finalmente nos termina pasando factura, porque si tú vas a un hospital en este momento, tú no vas a encontrar medicinas. Tú no vas a encontrar médicos que están cubriendo a lo mejor la demanda de 2 o 3 médicos más. O sea, porque no hay personal dentro de los hospitales, porque en el tema educativo estamos a vísperas del inicio del año escolar, a nada del inicio del año escolar en la costa, y hemos pasado por un invierno muy fuerte. ¿Ha habido inversión en repotenciar esos espacios educativos? No la ha habido. Claro. Entonces creo que ese tipo de cosas debería invitarnos a reflexionar y a exigir realmente al gobernante, más allá de la simpatía o no, que trabaje como debe trabajar. Lo que yo te decía en un momento es que de las cosas más positivas de esta elección es que las excusas deben morir, que ya el presidente actual, que ahora va a tener 4 años para gobernar, ya no puede echarle la culpa al gobierno anterior. Evidentemente hay asuntos y temas que no se pueden solucionar en 4 años, pero se debe empezar haciendo un trabajo. No puedo seguir cruzado de brazos y esperando a que el problema se solucione mágicamente. No puedo seguir dándole bonos a la policía y dándole bonos a los militares para tenerlos contentos y que me pueda mantener el gobierno cuando la gente muere de hambre porque no hay trabajo, cuando los negocios cierran porque el extorsionador le puso una bomba. Hablando de eso, una vez que ya se dieron los resultados de parte del CNE, en CNN se le hizo una entrevista al presidente y por ahí salió un poco con chanfle la idea de la constituyente, que desde que se dieron los resultados, los medios de comunicación, la gente cercana al presidente hablaba de esa constituyente, que ahora mismo estamos bajo una constitución del 2008 hecha en tiempos de Correa, bajo la perspectiva de Correa, de cómo quería manejar al país. Bueno, Correa también dijo que esta constitución nos iba a durar 100 años, 200 años, no sé cuántos dijo exactamente, pero estamos a miras de eso. Quizás esto de que ya se acabaron las excusas
va a justificar esta nueva constitución. ¿Es justificable que el presidente Daniel Noboa, con estos 11, 12 puntos que sacó de diferencia en la elección, proponga una asamblea constituyente, o se puede cambiar con lo que tenemos? Teniendo en cuenta que con lo que tenemos, la parte de la justicia, la parte de la policía, todo esto para luchar contra los diferentes problemas no se pueden resolver, al menos es lo que dice el gobierno. Para poder plantear un escenario tan drástico como una constituyente, primero que los números a mi entender no le dan, porque si bien es cierto tiene un voto del 10%, no tiene la votación que tuvo Rafael Correa en el 2007. Y claro, también... Eso que era menos población. Por supuesto. Y hay que considerar también que dentro de las promesas de campaña en ese momento fue justamente una constituyente. En este momento no fue una promesa de campaña la constituyente y el gobierno no ha logrado explicar qué es lo que quiere cambiar. ¿Por qué quiere una constituyente nueva? O sea, Claro. no es que simplemente la constitución no me agrada porque la hizo fulano de tal. No. ¿Qué implica cambiar, hacer una constitución, ir a la constituyente? ¿Qué es una constitución? Una constitución es, para explicarlo de manera general, Lo que nos rige. la partida de nacimiento del Estado. Ya, es la norma fundamental que va a establecer cómo se va a administrar el poder, quiénes son las máximas autoridades y también va a establecer límites a ese poder a través del desarrollo y la garantía de los derechos individuales. No logro entender o no logro ver cuál es el problema o cuál es la limitante que tiene el gobierno respecto de la solución del tema de seguridad, del tema empleo, ¿no? Del tema pago de la deuda social, del tema salud. No logro ver cuál es la limitante ahí. Ahora, si lo que se quiere es reformar o establecer una nueva reorganización del poder, eliminando, por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, no es necesaria una constituyente. Lo que pueden hacer ahí es una reforma parcial. Yo lo que escuchaba era que se quería hacer un nuevo COIP, básicamente. Pero para hacer un nuevo Código Penal no es necesario hacer una nueva Constitución. O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A ver, es que lamentablemente aquí el problema pasa mucho más allá de crear normas. A ver, aquí hay un asunto grave y de fondo, ¿no? Y es el hecho que no hay una coordinación dentro de las instituciones del Estado. Porque cada quien hace lo que puede y dentro del rango de sus competencias. Por ejemplo, ¿no? Para citar un ejemplo claro, en el tema de seguridad, se ha invertido, más bien se ha gastado, creo yo, en policías, en militares, porque el hecho de reforzar la seguridad implica también un gasto de pagar sueldos, de pagar mantenimiento de vehículos y combustible, ¿no? Y alimentación y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo hago operativos, capturo a los delincuentes, pero no tengo jueces suficientes ni fiscales suficientes para poder procesar y no le doy las garantías suficientes a los fiscales y a los jueces que conocen ese tipo de casos, ¿no? ¿Qué pasa si yo todavía no tengo el control en las cárceles y los delincuentes van a pasar vacaciones a la cárcel? Entonces, es un problema de coordinación y de acción. Pero usted es una pérdida de tiempo. Por supuesto, es una pérdida de tiempo. Y además no le van a dar los números. Va a convocar a la Asamblea Constituyente y cuando elija a los asambleístas constituyentes, ¿quién cree que va a tener mayoría? Corre el riesgo de perder la mayoría en esa Asamblea Constituyente. Claro. Igual yo también he escuchado un analista político que decía, igual y se quiere dar herramientas. Una de esas herramientas es que, qué sé yo, que no sean 5 poderes del Estado, que sean 2, que sean 3, que no sean 4 años de gobierno, que sean 6, como en México. Entonces, quizás este tipo de cosas son las que quiere Daniel Noboa a hacer y trabajar, y bajo esa excusa de que se acabaron esas vainas de que la culpa es de Correa, todo eso que se entierra en estas elecciones, él va a plantear la Asamblea Constituyente, así como planteó la consulta popular, que para al fin de cuentas, esas dos preguntas que tenían cierto peso para la conveniencia de Daniel Noboa, al final perdieron. O ganó el no. Ganó el no en el trabajo por horas. Exactamente. Sí. Entonces, puede que sea una pérdida de tiempo, pero también puede que esté el asesor político detrás diciendo, sí, vamos a lo constituyente. Y ahí armamos ahí. No hay que pecar de soberbios. Lamentablemente los políticos en este país pecan de soberbios. Y más aún un man que tiene tanto billete como nuestro presidente. No es billete que pueden mandar al podcast también, maestro. No es lo mismo administrar un negocio,
los negocios de la familia Noboa que hacerse cargo del sector público. Yo creo que eso debe tenerlo muy claro ahora en este momento. Y no creo que le convenga arriesgar lo que ya tiene. ¿Usted cree que, bueno, yo creo que nos han vendido la idea del monstruo de Daniel Noboa, que fue culpable de la desaparición de los 4 niños de Guayaquil, que fue culpable de la crisis de energía, que fue culpable de todo lo que se le acusó en este año y medio? Para mí como que nos han querido vender esa idea también de que el hombre es despiadado, es déspota, es maldito. Vamos a tener 4 años de esas mismas acusaciones, vamos a tener 4 años de muertes, de bombas, vamos a tener 4 años de zozobra, de falta de insumos médicos, de falta de impulso a la educación. ¿Usted cree que vamos a tener eso o igual el presidente no es tan malo y tiene ganas de trabajar? Pero no sabemos el corazón de cada quien. Pero a ver, es que él está siendo elegido como presidente y su deber es solucionar esos problemas. Por el bien del país, yo aspiro que sí. Como predicción, ¿usted cree que sí vamos a tener un buen gobierno? A ver, si tú me dices como predicción, por lo que ya he visto... Como ecuatoriano, uno quiere que sí. Como ecuatoriano, yo quiero que tenga un buen gobierno. Porque me conviene, o nos conviene a todos, que tengamos seguridad, que tengamos que trabajo, vivamos bien. Que vivamos un poco mejor, un poco menos mal de lo que vivimos en este momento. Ajá. Pero que el sueño ecuatoriano sea sueño ecuatoriano y no pesadilla. Por supuesto que sí. Entonces, como ecuatoriano, yo anhelo que las cosas sean así. Pero por lo que yo he visto dentro de este año y medio de gobierno, realmente lo dudo. En este canal está subido un video que se llama Mensaje a Daniel Noboa, que fue hecho, creo que la semana en la que ganó en la que se posicionó más bien. Y pueden ver un tío Mau que estaba realmente motivado, que estaba pensando en que iba a ser un buen año y medio antes de las siguientes elecciones. Y bueno, yo sí me siento muy defraudado y son 2 pensamientos distintos el que tuve en ese video que lo pueden revisar y el que tengo ahora mismo. Sin embargo, no sé, algo en mi corazón me dice que sí va a ser un buen gobierno, que se van a hacer algunos cambios positivos. Tal vez es mi espíritu ecuatoriano que me dice efectivamente, tenle fe a la movida que se va a solucionar. Pero también hay otro lado que me hace preocupar, que me hace dar miedo, que inclusive me hace cuestionarme la idea de que si tal vez no ahora ni el próximo año, pero de aquí a 2 o a 3 años, la idea de emigrar también está rondando por mi cabeza. Entonces, ¿Qué podría llevarse la ciudadanía de todo este proceso que hemos llevado, no solamente de las elecciones, sino del año y medio que hemos tenido este gobierno, que va a continuar? Difícil, ¿eh? Silencio sepulcral. Sí, no, la verdad es difícil porque es que se ha visto, primero, el tema del irrespeto a la Constitución. Entonces, me parece que es que como le cae mal esa Constitución y quiere hacer otra, esa ya no la va a respetar. Esta sí la voy a respetar. Me parece muy, muy grave eso, ¿no? A mí, por lo menos, siempre me causa mucho ruido y me preocupa cuando las autoridades intentan justificar lo injustificable, ¿no? Cuando la ley solamente es para unos y no para todos, ¿no? Entonces, eso me hace mucho ruido y sinceramente me preocupa porque un presidente que no respeta la Constitución y la ley es un dictador. Les guste o no les guste, sea de derecha o sea de izquierda, es un dictador. Eso es que hay mucha gente que piensa de que en sus cabecitas que la dictadura es algo propio del socialismo, que es algo propio del comunismo. También han existido dictadores de derecha y han sido fuertes. Dictaduras de derecha, claro. Ahí está Pinochet en Chile, era una dictadura de derecha sostenida por los Estados Unidos de América. Y no está tan lejos de nuestro país. Por supuesto, no. Entonces, la dictadura, reitero, empieza cuando no se cumple con la Constitución y la ley. Cuando la Constitución y la ley solamente es para unos pocos, pero como yo soy una autoridad, yo me la brinco. Ajá. Entonces, por ahí creo que fue, para mi modo de ver, fue un primer llamado de atención, una primera luz roja, una red flag. Desde ahí, ¿no? Desde que no se respeta la línea de sucesión, más allá de que le guste o no le guste la vicepresidenta. Lo de la embajada. Lo de la embajada también es, o sea, han sido y que tiene sus repercusiones, ¿no? Y ahí le quiero hacer un paréntesis. Más allá de el día lunes nos felicitó Donald Trump
nos dijo que tengamos confianza en este presidente, que Daniel Noboa es un gran líder, pero hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo que no iba a tener ningún tipo de relación con Ecuador, ni comercial, ni política, ni diplomática, por el hecho de lo de la embajada. Está México resentido, o sea, el gobierno está resentido con el gobierno ecuatoriano, y hay gente que dice, ya, mija, ya no pasa nada, que aunque México no nos quiera, pero yo creo que sí pasa. O sea, hay algo que se llama política internacional y no importa, o sea, chévere que nos haya felicitado Donald Trump, pero si otros países nos tiran la banderita roja, también nos va a afectar. Entonces eso también tiene que la gente analizarlo. Y yo a eso voy, el tema de la pasión. Yo creo que la pasión en la política debe ser algo que se lleva más bien como para que genere sea un motor de cambio, más no apasionarnos por un político. Yo creo que ese es el error que se ha cometido. Vamos, por supuesto, lo que te decía en su momento, que la gente se apasiona en ídolos de barro, ¿no? Cuando lo que debería motivarnos, lo que debería ser el principal combustible para estar allí, es justamente el querer un mejor país. Es que, abogado, hay que pensar en qué país le vamos a dejar a don Alfonso. Porque usted se puede ir, yo me podré ir, la producción también, pero don Alfonso va a quedar, al final de cuentas. Y don Alfonso salió a pedir el voto para nuestro presidente por 4 años más. Sí, ciertamente sí. Lo vi, ¿no? Tratando de... Pero don Alfonso ya no ejerce el periodismo, ya está retirado, ya está jubilado. Entonces él sí puede mostrar su postura política. Así por supuesto, como una figura pública, como una persona conocida que tiene fama dentro de este país, creo que lo puede ¿Habrá hacer. sido convicción? ¿Habrá sido billete? ¿Habrá sido una llamada del abogado Álvaro Noboa diciéndole, mijo, hay que liberar a la bestia? Indistintamente de aquello, yo pienso que... Influyó, o sea, me refiero a el hecho de que salga en varios días antes del cierre de campaña don Alfonso y diga, hay que votar por Noboa para poder salvar a nuestro país. ¿Influyó o no en el electorado? Pienso que en algún punto, ¿no?, puede haber cierta simpatía por una persona que es reconocida. Igual ya es por un todos meme. los ecuatorianos, por supuesto, ¿no? Y yéndonos por el lado de meme, la juventud se deja llevar por ese meme. A una persona que tiene su trayectoria, que finalmente ha trabajado tantos años en televisión, pues, y que ya no ejerce el periodismo, tiene derecho a tomar una postura, pero más allá de manejar cierta agenda o cierta simpatía, creo que no influyó, digamos, que en el fondo. Puede ser que a lo mejor sí haya motivado a cierto grupo de personas a votar por el candidato a presidente, pero más allá de eso pienso que no es un voto, digamos, que relevante, ¿no? O sea, y hablando de eso, igual tenemos un Jan Topic que salió a defender a Luisa González, tenemos un Isa que también firmaron inclusive hasta un acuerdo, y que al fin de cuentas, como yo le pregunté en el podcast pasado, esos votos no tampoco es como que se tienen que endosar a fuerza. Eso es lo pero, que has dicho, sí. Por ejemplo, figuras como del lado de Daniel Noboa, Waldo King, que prestó su música y su show también, y del lado de Luisa González, John Briel, ¿también influyeron o no para estos resultados? A ver, es que... O sea, me refiero a que el electorado puede igual ser una masa moldeable de acuerdo a lo que queramos hacer. Por ejemplo, visto lo visto y tomando en cuenta lo que... Lo de la peladita de Fade o Bad Bunny, puede pasar todo. Lo demuestra, puede pasar claro. todo. Realmente lo que a mí me preocupa es justamente eso, ¿no? El hecho de que el electorado está tan desconectado con las cosas importantes y tan enchufado con lo visual, con lo trivial, con lo irrelevante, con lo intrascendente, es finalmente peligroso, ¿no? Y torna evidentemente maleable la opinión pública en cuanto a la simpatía o no de una persona y no respecto de lo que debería ser importante, lo de fondo. La frase con la que quería cerrar el podcast es algo que se le atribuye a Einstein, que dice que 2 cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo. Yo creo que es más poderosa que la de que el pueblo tiene el gobernante que se merece. Ciertamente, somos por idiotas. triste que parezca, es lo que hay. Es lo que hay. De esta forma cerramos este episodio de Políticamente Arrecho. Nosotros somos políticos cuando hay elecciones, cuando nos toca grabar, pero arrechos 24/7 toda la vida, ñaño lindo.
Muchas gracias, abogado, por estar aquí. A ti, Y esperemos que a lo largo de estos 4 años tengamos mucho material para hablar, discutir y también conversar y dialogar y debatir con la gente. Ojalá y no todo sea cosas malas. Ojalá que no nos censure la doctora Anabel. Como lo dije yo al principio, siempre confiamos en ti, Daniel. Como Heiner Valencia. Claro, siempre confiamos en ti, Heiner. Política y fútbol. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. O en un Chau, mes. chau, 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 chau. Ya le metimos la mano.